vamos a la segunda parte de esta jornada, que es, bueno, el título que le hemos puesto es la electromovilidad como nueva oportunidad para la distribución urbana, y dentro de lo que nos ha explicado antes Ramón García, pues vamos a ver una de las partes que considero bastante importante dentro de lo que es la nueva distribución y lo que es el tráfico urbano, que son los vehículos eléctricos. Tenemos de izquierda a mi derecha Fernando Bernabé, son los ponentes, CEO de Automobility, es asesor, tiene una asesoría sobre la implantación del hidrógeno y de la electromovilidad. Tiene gran experiencia en el sector de la automoción, Nissan, Volvo, Peugeot, fue director comercial de Volvo Trucks, donde yo lo conocí, luego pasó a ser director general de Volvo Marruecos y ahora se dedica a esto de la electromovilidad. A su lado está Eugenia Silleros, secretaria general de ASNAM, asociación que fomenta el uso del gas natural y del hidrógeno en el transporte, doctor en ingeniería de minas, especialista en energía y combustibles. Amplia experiencia en el sector industrial y automoción. A su lado tenemos a María Romera, directora de regulación de asuntos públicos de ADIVE, Asociación Empresarial para el Impulso de la Movilidad Eléctrica, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, varios másteres en negocio energético y más de 30 años de experiencia en el sector. Y por último, no el último, tenemos a Juan José López Alonso, consultor de automoción, una amplia experiencia en el sector de vehículos comerciales, fue director de Fiat Profesional, General Manager de vehículos comerciales en Toyota y director para Europa de BYD Camiones, la empresa china. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos ocupa, los vehículos eléctricos. Sobre todo, a lo que vamos a tratar un poco es de clarificar todas esas malas informaciones o informaciones sesgadas que hay en torno al vehículo eléctrico. Y el primer mito que deberíamos intentar... Bueno, antes quería que Fernando nos explicara. Se habla mucho de la descarbonización en el transporte. ¿Pero qué es eso de la descarbonización? Primero, yo creo que, en nombre de todos los ponentes, agradecer tanto al Ayuntamiento de Coslada, al CEL, por supuesto, a Difundalia, bueno, pues esta oportunidad de organizar este evento, que creo que es muy importante, porque estamos en un proceso de transformación muy profundo hacia la descarbonización, como acabas de mencionar, y yo creo que eso genera ciertas incertidumbres y ciertos miedos en las personas. Entonces, si a través de este tipo de eventos somos capaces de alguna forma de romper esos miedos y romper esas barreras, pues creo que será un resultado muy positivo de este evento. Entonces, en ese sentido, pues también agradeceros el que contéis con nosotros, pues para, si podemos aportar nuestro pequeño grano de arena en este proceso, pues estaremos muy satisfechos de haberlo hecho. Entrando ya en la cuestión que me planteas de la descarbonización, lo primero es decirte que te agradezco que lo plantees así, porque hemos dicho que en esta mesa vamos a hablar de electromovilidad, y sin embargo me hablas de descarbonización. Yo creo que al final hay conceptos que escuchamos y de alguna forma la gente, a lo mejor mucha gente no muy especializada, pues seguramente se pierde. Entonces creo que efectivamente hay que empezar por el primer punto, que es la descarbonización. ¿Qué quiere decir la descarbonización? Bueno, pues la descarbonización quiere decir, la palabra lo dice, descarbonizar, es decir, dejar de utilizar el carbón, o el carbono, por ser un poquito más específicos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que desde mediados del siglo XVIII, hace ya más de 250 años, estamos quemando combustibles fósiles. Es decir, empezamos con la revolución industrial, se inventó la máquina de vapor y la máquina de vapor utilizaba carbón. Después, a principios o final del 19, principios del 20, pasamos al petróleo, gasolinas, gasoil, fuel oil, etcétera, y seguimos quemando combustibles que vienen, digamos, de las entrañas de la Tierra. Y eso ha provocado dos cosas. Una contaminación tóxica, porque se producen contaminantes tóxicos que nos perjudican a la salud, y por otra parte, una emisión de gases de efecto invernadero que están acelerando el cambio climático. El cambio climático existe desde siempre, desde que la Tierra es Tierra hay cambio climático, el clima no es estable, pero desde los últimos décadas o siglos, lo que estamos haciendo es acelerarlo. Entonces, antes, en la ponencia anterior estamos viendo qué modelo de ciudad queremos. ¿Queremos unas ciudades saturadas de vehículos? ¿Queremos ciudades contaminadas y con aires viciados? ¿O queremos unas ciudades verdes, limpias, con cielos azules, vegetación, etcétera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, si queremos ir hacia una ciudad, un modelo de ciudad y un modelo de sociedad limpia, tenemos que descarbonizar, tenemos que dejar de utilizar combustibles fósiles, carbón y petróleo, y sustituirlo por otras alternativas. ¿Qué alternativas existen? Pues una de ellas es la electromovilidad, podríamos movernos utilizando electricidad, que al final es lo que quiere decir electromovilidad, ¿no? Pero no es la única solución. Hay otras alternativas, pueden ser los e-fuels,
pueden ser los combustibles, los biocombustibles, etcétera, que también descarbonizan. Entonces, ahora mismo vamos a hablar de la electromovilidad, pero yo creo que hay que verlo desde un paraguas más amplio, que es el de la descarbonización, que es eso, es sustituir esos combustibles fósiles que venimos utilizando desde hace ya más de 2 siglos por alternativas que no perjudiquen al planeta y que no nos perjudiquen a los ciudadanos que vivimos en ese planeta. Y uno de los apartados, efectivamente, luego hablaremos también del tema del hidrógeno, porque ya hay fabricantes de furgonetas que están trabajando en modelos de hidrógeno. Pero la primera pregunta que me surge, y que la hablo a la mesa y que podéis intervenir cuando queráis, es el primer mito que la gente dice cuando dice, oye, cómprate un coche eléctrico, pero me dicen, es que es caro un vehículo eléctrico. Bueno, por alusiones. Yo creo que sí. Bueno, encantada, me uno a los agradecimientos para invitarnos a esta jornada y con el objetivo, por mi parte, es desmitificar, ¿no? Quitar esos miedos hacia lo que es la movilidad eléctrica. El tema concreto que nos preguntas, Javier, el tema del precio, ¿no? Es verdad que hoy por hoy el precio de un vehículo eléctrico puede ser, si te quieres comprar un vehículo de combustión, es superior. Pero siempre decimos que hay que ver el vehículo eléctrico y su homólogo, su espejo en combustión. El vehículo eléctrico es un vehículo dotado 100% de todo, de seguridad, de todos los extras que le hacen pues, ese confort, esa seguridad, conectividad, digitalización, y el homólogo en combustión, pues hay que buscarlo, que también, y además comentábamos, tienen unos requisitos en el ámbito europeo que también los vehículos de combustión, bueno, pues están incrementando el precio, ya todos tienen que tener esas medidas de seguridad. Entonces, y además para paliar, convencidos que la movilidad eléctrica pues es una movilidad que quieren impulsarlo, están todos los programas de ayudas, MOVES, ayudas de flotas para cambiar y dar ese salto hacia la movilidad y que se pueda hacer un incentivo para que efectivamente el vehículo eléctrico llegue a ser su homólogo en combustión, pues equiparados en el precio. Pero hay mucho, pero es muy competitivo, y yo además animaría, si alguien quiere ver vehículos eléctricos, hay precios muy competitivos, hay que desmitificar también, que son súper caros. Déjame que apunte efectivamente algún dato, porque son datos, en este caso, publicados por la Unión Europea en el Country Report que hacen de España del pasado año, ¿no? ¿Y qué dicen? Pues que el 35%, a ver, fundamentalmente, antes tenemos que aclarar que estos estudios hacen referencia a todo tipo de vehículos eléctricos. No solamente estamos hablando ahora mismo de furgonetas o de camiones, sino cualquier tipo de vehículos eléctricos. La inmensa mayoría son turismos. Bueno, ¿qué nos dice este estudio? En resumen, que el 35% de los compradores dice que han pagado entre, una larga horquilla, pero entre 20 y 40.000 euros por el vehículo eléctrico. El 38% dice que han pagado entre 40 y 75.000 euros, y solo un 21% han pagado entre 10 y 20.000 euros, el 21%. Curiosamente, solamente un 4% compra por renting, pero este 4% está muy contento porque paga menos de 500 euros por mes. Es decir, el coste, un poco en lo que acabas de decir, María, si analizamos el coste de propiedad, no solamente el precio de compra, porque ahora voy a poner un ejemplo concreto. Si analizamos el coste de propiedad, efectivamente el tema empieza a cambiar. Si analizamos exclusivamente el precio de adquisición, la conclusión es: un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo de combustión interna. Yo os hago un caso concreto, específico, siguiendo un poco la mecánica que dices. He intentado buscar el modelo equivalente. He cogido un furgón, obvio la marca, pero es probablemente el furgón más conocido histórico en el mercado, por lo menos en el mercado nacional y en Europa, y he comparado uno de 3,5 toneladas de masa máxima, un diésel de 2 litros con un motor de 125 kilovatios, con transmisión automática de 6 velocidades, tracción delantera, pues bueno, cuesta exactamente 32.061 euros, masiva. 32.061 euros masiva. Ojo, automático, por supuesto. El motor, el vehículo eléctrico equivalente es con un motor de 75 kilovatios hora, un motor de 135 kilovatios,
una batería de 75 kilovatios hora, y el precio con el MOVES incluido son exactamente 46.078 euros. ¿Qué pasa? Pues hay una diferencia de 14.000 euros. En este caso concreto que estoy contando, un vehículo equivalente, hay una diferencia de precio hoy en el mercado español de 14.000 euros. Y eso, pues evidentemente, es lo que hay que recuperar, pero como luego vamos a hablar de otros puntos, de otros factores, y vamos a hablar de coste de propiedad, pues cerramos el discurso. Bueno, vamos a ver, estamos viendo que efectivamente son más caros los vehículos eléctricos hoy. Mañana y dentro de un mes, dentro de un año, posiblemente esto es un poco de siempre. Si hay más parque, los precios evidentemente, si hay más ventas, bajarán. Pero hay otro mito que a todo el mundo le echa para atrás, o a mucha gente le echa para atrás: la autonomía. Los coches es que no tienen autonomía. Realmente no tienen autonomía. O sea, estamos hablando, centrados un poco, no en el tema del turismo, sino en el tema de la distribución urbana. Es decir, a mí hay una discusión que tuve con un empresario de aquí de Coslada, y me decían: es que yo con la autonomía que tiene un vehículo eléctrico no puedo trabajar. Digo, pero tú, ¿cuál es tu trabajo? Y me decía: no, es que yo voy a Madrid. Digo, pues si tienes 20 kilómetros. Y entonces me decía: bueno, pero es que si si tengo que ir a Valencia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿y en los últimos 10 años cuántas veces has ido a Valencia? Y me decía: ninguna. Digo: y vas a empezar ahora a ir a Valencia. Entonces, lo que quería transmitiros es, realmente, o sea, a la distribución urbana le afecta la autonomía actual de los vehículos, que ya son de 300, pero sobre todo en furgonetas están 300 kilómetros. Sí, Javier, nos haces dos preguntas. Bueno, yo en el tema del precio de adquisición hemos dicho que efectivamente hay un plus, ¿vale? Pero en la vida del vehículo, menos mantenimiento... Sí, todo eso efectivamente. ¿Verdad? Como hay mantenimiento... No cerraremos, ¿vale? El tema del precio, porque luego sale a cuenta. Bueno, vale, pero en concreto nos decías las baterías y el vehículo. Estamos en plena revolución tecnológica, industrial y de servicios en el sector de automoción. Los vehículos eléctricos hoy no son los vehículos de hace, y me atrevería a decir, hace un año, año y medio. ¿Vale? Estamos hablando ya de autonomías mínimas en furgonetas, me he informado, porque además en vehículos ya estamos hablando de autonomías de 400 kilómetros, ¿vale? Casi 500. En las furgonetas estamos hablando de 330 ya, ¿no? Y además nominales. O sea, los reales, sí. Que no nominales, porque ya sabéis que depende de la orografía, de cómo la climatología y demás, los recursos que le aplicas al vehículo, con lo cual el vehículo eléctrico tiene unas autonomías, vamos a hablar de furgoneta en concreta, y para la distribución urbana, que hablábamos que de media están haciendo al día, no sé si son 175 kilómetros, como muy... con una actividad muy intensa, ¿no? Esa estadística. Sí, la estadística New Van Buyers, sí, lo tengo porque, a ver, esto es un estudio intermarcas, pero es el mejor estudio que se hace. Luego no se puede publicar porque lo pagan las marcas, bueno, conocemos el New Car Buyers, el New Van Buyers. Bueno, el New Van Buyers, ¿qué nos dice? Para furgones y furgonetas la media son 134,7 kilómetros al día. Esa es la media, exacta, de los miles de señores que han respondido a esta estadística, que es la mayor que hay. Dice, con la mayor concentración entre los que recorren entre 100 y 125 kilómetros al día. Es decir, 134, pero el mayor porcentaje hace entre 100 y 125. En cualquier caso... No dejamos. Por eso. A ver, un poco... en línea con todo lo que se ha planteado en la mesa, ¿no? Porque la definición de descarbonización creo que ha quedado muy clara, y creo que es importante destacar que efectivamente descarbonizar no es necesariamente lo mismo que electrificar. Y bueno, hoy estamos en una mesa de electrificación y por supuesto pues es de esto de lo que vamos a hablar, ¿no? En nuestra opinión, el reto de la descarbonización es tan grande que va a requerir una mezcla de tecnologías necesariamente. Y por supuesto requerirá el vehículo eléctrico de batería, que es fundamentalmente de lo que vamos a hablar hoy, pero obviamente si hablamos de autonomía tenemos que hablar de la tecnología del hidrógeno, porque es que el hidrógeno, el vehículo de pila de combustible, es un vehículo eléctrico, cero emisiones, solo que está alimentado por hidrógeno. Entonces, claro, ¿y qué ventajas aporta? Y con esto
odio entrar en batallas de competencia, de va a haber más de baterías, el hidrógeno será el futuro, no lo será, ya lo veremos. O sea, realmente aquí pues el consumidor es el que manda, ¿no? Y ya veremos quién se lleva el gato al agua. Los expertos dicen que el futuro es multienergía, que no va a haber Es una sola multienergía. energía. Yo creo que esta viene siendo la teoría... Yo diría que es como el gasoil y el diésel, es decir, ha habido la gasolina y el gasóleo. Durante décadas hemos tenido vehículos de gasolina y vehículos de gasóleo que han coexistido. Pues probablemente la electricidad, o sea, la batería, para ser más precisos, y el hidrógeno ocurrirá lo mismo, que existirán. Pues, según el cliente, pues uno cogerá una cosa y otra. Y al final lo mejor es eso, dejar que sea el cliente quien libremente elija. Mira, antes de pasar a temas más generales, precisamente que tenía yo una pregunta para que se aclare. Es decir, cuando se habla del hidrógeno, se habla de la pila de combustible. ¿Pero qué es eso de la pila de combustible? Porque mucha gente lo que entiende cuando dices el hidrógeno, dice, bueno, yo es que a mí en vez de echar gasolina o en vez de gas voy a echar hidrógeno. No, no, ¿qué es la pila de combustible? Es como tú has dicho, Eugenia, es un vehículo eléctrico, ¿no? Así es. Así es. ¿Quién responde? Decide tú. No, contadme. O sea, ¿qué es una pila de combustible? Es que antes, si quieres, Eugenia, explicas tú, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo que acabas de decir. Es decir, la tecnología hidrógeno, o el hidrógeno como vector de energía, efectivamente, de lo que se escucha hablar mucho es de la pila de combustible, pero no es la única aplicación del hidrógeno. Podríamos utilizar el hidrógeno en los motores de combustión similares, no vamos a decir exactamente iguales, pero muy similares a los que existen hoy en día. Es decir, el hidrógeno tiene esa faceta, que tiene dos posibilidades, bueno, quizá más, pero fundamentalmente vamos a pensar en dos. O bien utilizarlo para quemarlo, y al quemarlo se produce H2O, es decir, vapor de agua, en un motor de combustión similar a los actuales, y podrían ser de ciclo Otto o podrían ser de ciclo diésel, que también se está investigando por ese camino, o se puede utilizar en la pila de combustible. Ahí sí que es Eugenia, te dejo. Bueno, no, sí, por hacer una explicación muy sencilla, un vehículo de hidrógeno lo que hace es transformar ese hidrógeno en electricidad que mueve un motor eléctrico. Entonces, al final, tú lo que tienes es un vehículo cero emisiones, porque realmente al final es una movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, sin entrar tampoco en el detalle de cómo funciona una pila, pero básicamente tú metes hidrógeno para producir electricidad. Con lo cual, pues las únicas emisiones que tiene un vehículo de hidrógeno es agua. Pero como apuntan, especialmente los fabricantes de vehículo pesado están trabajando todos en el desarrollo de motores de combustión de hidrógeno. O sea, no será la pila de combustible probablemente la única solución. Esto lo tendremos lo veremos. Pues ya que estamos hablando del hidrógeno, os voy a hacer una pregunta, porque la gente está oyendo que hay un hidrógeno gris y un hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Que hay diferentes dependiendo del color. Hay muchos colores, no solo gris. Y rosa. ¿Qué diferencia? Y azul. ¿Qué es el hidrógeno gris? ¿Qué es el hidrógeno verde? Pues mira, el hidrógeno gris es el hidrógeno que se produce a partir de combustibles fósiles. O sea, al final, pues la economía del hidrógeno lleva existiendo muchos años. El hidrógeno se utilizó en la NASA desde los años 60, se ha utilizado a nivel industrial en todas las refinerías, en la fabricación de aceros, en la fabricación de fertilizantes, tanto hidrógeno en formato gas como hidrógeno líquido. Con lo cual, en este sentido, esto también lo digo para desmitificar un poco los temas de seguridad respecto al hidrógeno, porque es una tecnología muy conocida y con la que se llevan trabajando muchos años. Ese hidrógeno que hasta ahora se ha empleado, en todos estos procesos es hidrógeno gris, que es hidrógeno que se produce a partir fundamentalmente de gas natural y con emisiones de CO2, con lo cual, aunque luego tú lo utilices en un vehículo, habrás tenido emisiones aguas arriba en el ciclo de combustible. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y aquí sí que voy a ser un poco, si me permitís, y es que al hidrógeno se le está pidiendo que sea hidrógeno verde, es decir, que sea un hidrógeno producido a partir de energía renovable, y ya explico lo que es el hidrógeno verde, que es, pues como digo, pues un hidrógeno que tú produces con una electricidad. El hidrógeno se produce por electrólisis de una molécula de agua, que es H2O, le quitas el O y tienes el H, ¿no? Entonces, el hidrógeno que se considera verde es el que se ha producido con una energía eléctrica renovable, solar, eólica, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al hidrógeno le estamos pidiendo que ese hidrógeno que vaya al vehículo sea un hidrógeno verde, cuando hasta ahora la electricidad que está yendo a los vehículos no es una electricidad verde, porque es una electricidad
del mix energético que tengamos en cada país, donde obviamente la penetración de renovables cada vez es mayor, pero a lo mejor es una electricidad que se ha producido igualmente con gas natural, que es la fuente de producción mayoritaria que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es muy importante que trabajemos en todas las tecnologías con esta visión de neutralidad tecnológica en todo lo que es el ciclo del combustible, y que tratemos de que todos estos combustibles, ya sea eléctrico, ya sea hidrógeno o sea unifuel, vengan de fuentes renovables. Sí, yo en esto y el balance energético, ¿no?, que tenemos en España actualmente, más de un 70% ya vienen y proceden de energías renovables. Estamos considerando la energía nuclear, que es libre de emisiones, y estamos en el 70%. De hecho, en el PNIEC, en el borrador que tenemos actualmente de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hay unos objetivos de penetración de renovables brutal, y se ve también como el vehículo eléctrico, como la electricidad, la electrificación también de la movilidad es una de las palancas, ¿no?, de integrar las energías en el transporte. O sea que yo creo que todo va yendo hacia que efectivamente la electricidad tenga ese mix energético fundamentalmente de energías renovables. Pues vamos a bajar otra vez a la tierra, vamos a dejar de utilizar y vamos a ir un poco pensando un poco en el usuario de la furgoneta. Otro mito que hay para los vehículos eléctricos y los de hidrógeno también, o sea, es decir, todos los vehículos sostenibles, es que no hay puntos de recarga. ¿Qué pasa con los puntos de recarga? ¿Tenemos puntos de recarga en España? ¿No tenemos? La gente se queja, es decir, el planteamiento cuando alguien le dice, oye, cómprate un coche eléctrico o un vehículo eléctrico o un vehículo de hidrógeno. Sí, pero ¿dónde lo cargo? ¿Cómo está la situación? En AIRIBE, yo sé que estáis trabajando en ese tema. Sí, hemos presentado, de hecho, un anuario que está disponible en la página web, un anuario sobre la movilidad en la que ya damos datos muy concretos, ¿vale? A 31 de diciembre del 2022 teníamos 21.573 puntos de recarga de acceso público, en vía pública, en centros comerciales, hoteles, hospitales, parkings, ¿no? 21.573, y os voy a dar un dato. De esos 21.573 se utiliza la media de usabilidad, es un 4%. Entonces, los vehículos que hay hoy en circulación, pues es más que de sobra, porque quiere decir que ese 4% que se usa es que el 96% de las horas está sin utilizar. Entonces, quitamos ese miedo a la infraestructura, hay infraestructura, y luego la noticia es que durante el año 2023 estamos asistiendo a un impulso de despliegue, porque tenemos unos reales decretos aprobados en el año 2021, el 29 en concreto, que obliga a todas las estaciones de servicio con más de 50 millones de litros a tener instalados puntos de recarga. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los ejes y en las vías principales y corredores en el ámbito nacional, pues tenemos disponibilidad de los puntos de recarga. Ahora, dice, yo me he puesto en marcha y me he encontrado uno no operativo. Vale, pues aquí tenemos un hándicap y un problema muy gordo que estamos trabajando conjuntamente con la Administración, porque resulta que en el trámite administrativo para que estos puntos finalmente estén operativos, pues hay un cuello de botella. Un cuello de botella primero porque no hay recursos en la Administración que puedan aplicarle para esa agilización de los trámites. Se nos han juntado con los trámites del autoconsumo, con los trámites de las instalaciones, y estamos hablando de media tensión, porque las potencias que se están aplicando a estos puntos de recarga ya superan los 50 kilovatios, o sea, estamos hablando de superpotencias. ¿Esto qué significa? Que además disponemos de puntos de recarga en vías principales, corredores principales en España, y además el tiempo de recarga es mucho menor, porque ya la potencia de los coches nuevos también admite que las potencias, entonces entre el 20 y el 80%, por no alargarme más, pues puedes estar en 7 minutos de carga de un vehículo eléctrico, entre el 20 y el 80% de lo que es la batería, ¿vale? Del 80 al 100, eso ya es exponencial, pero tampoco se necesita. No, por caso, yo me gustaría hacer un apunte, y es volver al dato que hemos dado antes, es decir, que parece que también nos obsesionamos mucho con la recarga, pero si luego las cifras nos dicen que los usuarios hacen 135, 140, 150 kilómetros al día, no creo que sea, de manera general, un factor crítico. O sea, estamos viendo un bajo nivel de ocupación el punto de recarga y un bajo recorrido. En tu
en tu casa, en tu propio o en tu domicilio, o en la oficina, o sea, en el... Yo creo que poner las cosas en contexto. Efectivamente, ese señor que nunca va a Valencia, si un día va a Valencia, pues tendrá que pensar o tendrá que planificar un poco más. Pero los otros 364 días del año no tendrán ningún problema. A lo mejor ese día a Valencia puede ir en tren, que es otra opción. Sí, yo respecto a la recarga también me gustaría comentar el desarrollo de la infraestructura de recarga de hidrógeno. Claro, porque ahí es donde realmente sí tenemos un vacío. Sí es cierto que se está trabajando en ese sentido, ¿no? Ahora sí, se en está Galicia trabajando. Hay un proyecto de hidrogeneras, ahora... Hay muchos proyectos de hidrogeneras, pero tenemos que tener en cuenta que esto no va a ser fácil, ¿no? O sea, realmente los objetivos de la FIR, que es el Reglamento de Infraestructuras que ha publicado Europa, nos pide una hidrogenera cada 200 kilómetros en la red TEN-T, en la red CORE, y además hidrogeneras con una capacidad de suministro de 1 tonelada de hidrógeno al día. O sea, que estamos hablando de hidrogeneras, inversiones muy grandes, y obviamente las inversiones tienen que ir acompañadas de un desarrollo de la demanda. Yo realmente aquí quien veo que sí que está haciendo los deberes son los fabricantes de vehículos, porque ya tenemos vehículos en el mercado que están propulsados por pila de combustible, ¿no? Tanto en vehículo ligero como en furgonetas como en autobuses, y desde luego vamos a tener muchas opciones en vehículos pesados más pesados que las furgonetas, o sea, a partir de 3.500 kilos, a partir del año 2024, 2025, ¿no? Porque se están haciendo desarrollos de camiones, de vehículos pesados, donde el hidrógeno claramente sí va a tener un papel muy relevante, porque estamos hablando de una movilidad cero emisiones, de no tener problemas de autonomía. Estamos hablando además de un tiempo de repostaje igual que el del vehículo convencional, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos hidrogeneras distribuidas en los principales corredores y hidrogeneras que tengan esa capacidad para suministrar 1 tonelada de hidrógeno al día. Eso dependerá de la inversión privada, me imagino. Y bueno, pues la verdad es que de momento lo que estamos viendo es que dentro del paraguas del marco de recuperación, transformación y resiliencia no ha habido ningún mecanismo específico para el desarrollo de la red de hidrogeneras. Ha habido algún mecanismo que tangencialmente ha permitido hacer alguna hidrogenera, pero no han sido mecanismos específicos, y además todos pidiendo que se genere in situ el hidrógeno en la hidrogenera, lo cual es una complejidad mayor, ¿no? Entonces no tiene por qué ser así. Tú puedes desarrollar una red de hidrogeneras donde el suministro de hidrógeno no sea necesariamente generado in situ. Pues vamos un poco ya a hablar temas más generales, es decir, uno de los planteamientos que también hay que tener en cuenta cuando yo me compro un vehículo es mi mantenimiento. ¿Cuánto me cuesta? ¿Es más barato el mantenimiento de un vehículo eléctrico? ¿Es más caro? ¿A qué me tengo que enfrentar? Estábamos hablando antes del precio, y tú hablabas, Juan José, del TCO. Y el TCO, una de las partes del TCO es el mantenimiento del vehículo. ¿Cómo está? Correcto. Bueno, dos cosas. Mantenimiento no solamente es las revisiones obligatorias, sino dentro del mantenimiento hemos incluido también el precio del combustible. Entonces, el primer dato que nos ayuda es, este es un dato comunicado también por la Comisión Europea, un dato oficial, al cierre del cuarto trimestre del año pasado, nos dicen que la recarga doméstica en España por 100 kilómetros de uso de un vehículo eléctrico cuesta 5,59 euros. Si eso mismo lo hago en diésel, pasa a costar 9,53 euros. Es decir, es 4 euros más caro cada 100 kilómetros. O sea, es algo... Si realmente estamos hablando de una recarga rápida, de la que hablabais, por encima de 50 kilovatios hora, estamos hablando de un coste de 6,54. Sigue siendo 3 euros más barato cada 100 kilómetros que utilizar un vehículo diésel. Si en vez de diésel lo hacemos con un vehículo de gasolina, se iba a 12,18, es decir, la diferencia es muy grande. Bueno, ¿esto en qué se resumen para no...? Primero, que hay una diferencia real en el precio, insisto, kilovatio hora utilizado cada 100 kilómetros y litros de combustible utilizado cada 100 kilómetros en una comparación directa. La primera conclusión es que evidentemente es mucho más barata la electricidad, sensiblemente más barata la electricidad que cualquier combustible sólido. Y luego, refiriéndonos propiamente a lo que es mantenimiento del vehículo,
yo sí que he encontrado que, por ejemplo, en un vehículo pequeño, esto sí que lo he hecho con furgoneta, pues me daba un coste de mantenimiento a 7 años de 3.360 euros en eléctrico y, bueno, no era muy superior, pero de 4.250 en el caso de un vehículo. Está hablando de mantenimiento de uso. No, estoy hablando ahora mismo de coste no de mantenimiento. Taller, no era reparación. Sí, coste de mantenimiento a lo largo de 7 años. Y coste operacional, el coste total que queríais saber, pues para un vehículo eléctrico utilizar esto durante 7 años, haciendo una media de 15.000 kilómetros al año, me cuesta 15.120 euros. Eso mismo en un vehículo diésel me cuesta casi 19.000 euros. Moraleja, si yo hago el coste total de propiedad, es decir, pongo en la diferencia de precio que hemos visto, un vehículo de combustión interna más barato que un vehículo eléctrico, pero lo voy compensando con los costes de repostaje, los costes, insisto, 15.000 kilómetros solo al año, 7 años, los costes de mantenimiento del vehículo y el total del coste de operación, resulta que a mí, al cierre del 7º año, un vehículo eléctrico me ha costado, por todo, incluyendo la depreciación, 34.120 euros, mientras que un vehículo de combustión interna, en este caso un diésel, me ha costado 37.490. ¿Qué significa? Que si yo utilizo el vehículo eléctrico con tan pocos kilómetros, 6 años, a partir del 6º año ya voy a encontrar, evidentemente, un punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio lo tengo en el cierre del 6º año. ¿Qué pasa si en vez de 15 hago 50.000 kilómetros? Porque el punto de equilibrio, claro, lo voy recuperando cada vez antes. De forma que, haciendo un kilometraje que para una furgoneta sea razonable, en torno no menos de 30.000 kilómetros al año, pues efectivamente, prácticamente en el 3er año, ya estás encontrando a esos kilómetros el punto de equilibrio. Es decir, ya estás compensando la diferencia de precio que tienes al principio. Moraleja, un vehículo de 7 años eléctrico, hoy, con los precios de hoy, todavía caros, con las ayudas del gobierno limitadas, luego hablaremos un poco también de las ayudas del gobierno, hoy, si alguien lo utiliza a largo plazo, el vehículo eléctrico, como conclusión, es más económico que un vehículo de combustión interna. Yo añadiría incluso a tus datos precisos el tema de la eficiencia. El vehículo eléctrico es mucho más eficiente que un vehículo de combustión. ¿Esto qué significa? Se necesita menos electricidad, en este caso, que la gasolina para un vehículo de combustión, con lo cual hay que meterle en el repostaje, los recursos, se necesitan menos. Y luego, por otro lado, pues yo como usuaria de vehículo eléctrico también le tengo que quitar el busvao que cojo, los aparcamientos que voy gratis. Sí, eso no lo he podido estimar. Las furgonetas, he estado viendo que no tienen impuesto de circulación. O sea, el impuesto de circulación en muchas localidades bajan hasta un 75%. No tienen el impuesto de matriculación. Entonces, bueno, no pagan impuestos. A ver, que todo esto, ¿no? A más. O sea, que en el cálculo que hacía Juan, un motor de combustión interna, o sea, un motor eléctrico es infinitamente más eficiente. Se necesita menos energía eléctrica. Un motor de combustión interna, creedme, algo sé de esto, casi el 70% de la energía se pierde. Un 35%. O sea, prácticamente, evidentemente cambia en función de los modelos, de la tecnología, el motor y tal, pero sí, en un gran número, entre 30-35%, energía a la rueda. Es exacto. Lo que realmente va a la rueda está en ese margen, ¿no? En un motor de combustión interna. Mientras que en un motor eléctrico es justo al contrario. O sea, la pérdida no llega siquiera al 30%. Los motores que yo conozco, que son los de BYD, pero son buenos motores. Me gustaría añadir un punto, lo que está comentando, me parece muy interesante, todas estas ventajas y ahorros que podemos tener indirectos. Yo creo que hay un punto más, sobre todo en el mundo de las furgonetas, que interesa, y es que estamos ya al borde de la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Es decir, es que nos podemos encontrar, de momento todavía yo creo que hay una cierta incertidumbre, no está claro cómo van a funcionar del todo, pero cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes, en algunos casos de más de 20.000, y cuando hablamos de 50.000 habitantes estamos hablando de Madrid capital y de todos los núcleos que hay en el extrarradio, todos.
pues probablemente empezaremos a tener trabas o costes o restricciones horarias, etcétera. Entonces eso quiere decir, también, no sé cómo se cuantifica eso luego en dinero, pero efectivamente también va a ser una ventaja a favor de los vehículos eléctricos. Todo esto, efectivamente, lo que va a hacer es reducir, dejadme decir, el periodo de amortización, en el sentido de reducir el punto crítico, sí, claro, el precio de adquisición, y consecuentemente, sobre todo el coste de uso total del vehículo. Y sí, sin duda. Hombre, es verdad que se trata de los argumentos un poco que incentiven la venta de vehículos más sostenibles. Pero es que, como dice Fernando, es que dentro de ya va a ser sí o sí, es decir, o tienes un vehículo sostenible o no vas a poder repartir y vas a poder trabajar dentro de las ciudades. Hay una cosa, cuando hablaba de mantenimiento, es que también es cierto que un vehículo eléctrico, el mantenimiento, o sea, las labores de mantenimiento son mucho más, porque mucho menores. Un motor eléctrico es muy simple, o sea, no tiene todas las piezas que tiene un motor de combustión, ¿no? En esto son 2.400, eso me podéis corregir, pero de media 2.400 componentes en un vehículo de combustión frente a 240 en el eléctrico. O sea que ya esa proporción te hace ver que, o sea, la cantidad de cosas que se pueden romper es mucho menor. Lo podemos decir así. Sí. Pues uno de los componentes de los vehículos eléctricos, y también otro de los bulos. ¿Qué pasa con las baterías? Es decir, la degradación de las baterías. ¿Cuánto dura una batería de un coche? Porque una de las sensaciones que nosotros tenemos como usuarios es que mi teléfono cada vez tiene menos potencia, se le acaba antes la batería. ¿Eso pasa también con los vehículos eléctricos? ¿Cuánto dura? Las baterías y su vida. Y luego también hay otra preocupación más, que es el tema de los residuos, ¿vale? Pero vamos a lo que es la batería. Pues no tenemos tampoco datos muy fiables, pero lo que no cabe duda es que el taxista, estuvimos con un taxista que nos contaba, yo le preguntaba muchísimas cosas, porque son verdaderamente, cuando ves a un taxista con un Tesla, pues le preguntas de todo, y cuántos kilómetros ha hecho, y la batería que ha hecho, y cuántos ciclos de supercarga ha hecho, porque también dicen y te cuentan que las supercargas retraen la vida de las baterías, bueno, todo esto, ¿no? Pues me decía, es que estoy chiflado, he hecho 300.000 kilómetros, no me ha dado ningún problema. También es verdad que las empresas de automoción tienen unas garantías de 5 o 6 años, que yo creo que en el momento tecnológico que estamos, y volvemos a la adquisición, está el renting, está el leasing, o sea, hay muy poca gente que se compre un vehículo eléctrico, ¿no?, en el momento, sino que son vehículos que además tienen una rotación y con unas tecnologías que te hacen pensar que no es el vehículo para 10 años, 15 años, ¿no? Entonces la batería tendrá su vida. Es verdad que hay recomendaciones clarísimas por parte de los fabricantes y saben las baterías que tienen, si son de litio, si más de cobalto, tal. Y entonces hay que tener una delicadeza en el uso de la batería, de forma que entre el 20 y el 80% es el uso, y nos pasa con los móviles, lo que pasa es que nosotros no nos lo han dicho cuando lo hemos comprado, pero esa manera de cargarlo en lento, en la medida, pero esto no quiere decir que cuando tú te pones a hacer un camino a una larga distancia, al que tú puedas hacer una carga rápida, pues te permita y no tengas ningún problema. Y luego en el tema de residuos, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque hay muchas baterías y tal. Bueno, pues hay una segunda vida que ya es real, que se utilizarán esas baterías para almacenamiento en casa, que se necesita mucha menos energía que lo que necesita el coche, ¿no?, la potencia del coche. Y luego, para colmo, ya cerramos el círculo. En AEDIDE tenemos unos socios ya específicos de baterías que están ya con la economía circular. Cuando ya la batería ya ha acabado toda su vida, ya no vale la segunda vida, sino entra en lo que es el quitarle todos los recursos, y es un black mass que aquí en España se está viendo, y en Europa, el volverlo, ese residuo que queda de las baterías, volverlos al círculo de producir baterías, y ya seríamos capaces de deslocalizar la producción de baterías en China para en Europa. Y se está trabajando muchísimo, con lo cual todo va hacia que, bueno, pues el mundo de las baterías cada vez son más, duran más, pesan menos, y por eso permite que el vehículo eléctrico pues tenga más autonomía. Bueno, en fin, son todo... Sí, eso es rigurosamente cierto, porque se están empleando materiales nuevos, molibdenos,
tierras raras que pues son tierras raras, quiero decir que no son metales que conozcamos y ya están desde luego en China, pero sí que están experimentando. Ciertamente en producción de baterías los chinos nos sacan a Europa años luz y a América, o sea, son por mucho los más avanzados. Bueno, llevan una generación por delante de nosotros, ¿no? Sí, y bueno, y que venden infinitamente más coches eléctricos al año ahora. Eso es lo que estaba también viendo, está viendo, al menos de momento, en el aspecto de turismo, pero también ya empiezan en vehículos comerciales. De hecho, tenemos alguna muestra en la exposición que, es decir, se están produciendo o se están ofreciendo vehículos chinos eléctricos con un precio bastante inferior a los europeos. No sé si aquellos tienen el secreto de cómo hacer las baterías. También es cierto que creo que nos han comido el terreno los chinos o nos hemos dejado comer el terreno los europeos. Es decir, hemos puesto primero los bueyes antes que el carro. Es decir, hemos propuesto a través de la Unión Europea el lanzar la electromovilidad de los vehículos eléctricos sin tener una industria importante que se está poniendo ahora. Vamos un poco corriendo un deseo de fabricación de baterías, porque no teníamos fabricación de baterías. También nos pasó con los microprocesadores, etcétera, etcétera, que hemos delegado mucho en la mano de obra más o menos barata de los chinos, y yo creo que en ese caso sí que nos está llegando un poco el tarde, ¿no? Sí. Perdón. Yo quería poner en valor la fabricación de puntos de recarga. En España somos líderes europeos y a nivel mundial. De lo que producimos, el 87% se exporta. O sea que en torno a la movilidad eléctrica se ha creado una industria que se lo hemos contado además cuando presentamos el anuario al propio Ministerio de Industria, y está, pues verdaderamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Ese motor industrial con marca España, ¿no? que nos haga más fuerte. Perdona que quería hacer esta puntualización porque yo ahí puedo decir también, porque además son socios de Gasnan en su mayor parte, que toda la cadena de valor del hidrógeno también tiene un peso muy importante en España, de fabricación propia. Entonces, bueno, pues desde el transporte hasta todos los compresores, o sea, todo el equipamiento que requiere un punto de suministro, perfectamente somos autónomos. Yo creo que el error de este tema es que todos tenemos la costumbre de ponerle nombres extranjeros. Y entonces es verdad que luego no sabes. Si miras los fabricantes, todos tienen nombres extranjeros y resulta que uno es de León, el otro es de Salamanca, el otro es de Valladolid. Pero bueno, si tú te compras un ordenador que se llame Manzana, pues no te lo vas a comprar. Si se llama Apple, ya la cosa es distinta. Bueno, un único dato, que es la gran mayoría de las marcas hemos llegado a un consenso, y las baterías de iones de litio se están garantizando por 8 años, o el acuerdo eran las famosas 100.000 millas, entonces lo hemos traducido en 160.000 kilómetros. Entonces, la inmensa mayoría de las marcas europeas todas, están garantizando las baterías 8 años, 160.000 kilómetros. De hecho, eso también te da una tranquilidad. En un coloquio que asistí hace muy poco, precisamente decían que las baterías duran más que el coche, que se te va a caer antes el coche que las baterías. Es decir, que es un poco el segundo uso que se daba a las baterías. Este sí que es un tema que nos afecta a todos: hidrógeno, baterías y tal, las ayudas del gobierno. Es decir, primero, ¿son suficientes las ayudas que está? Por una parte, el gobierno está procurando que haya mayor sostenibilidad, que haya mayores vehículos sostenibles en el mercado, pero bueno, las ayudas, primero, son dos preguntas: una, ¿son suficientes? Y la segunda, ¿están llegando a tiempo? Cuello de botella. Os comentaba antes también lo de los cuellos de botella en la administración. Pues vuelve otra vez a pasar. ¿Qué pasa con los planes y el plan MOVES en concreto? La persona que se compra y adquiere un vehículo eléctrico se lo compra hoy y adelanta ese dinero que te dice la administración que el MOVES te va a cubrir. Son 5.000 euros en la adquisición y 7.000 si achatarras un vehículo. Entonces, claro, es un dinero que a cuenta
pues ya te lo devolverán, ¿vale? En el mejor de los casos, los concesionarios, las empresas de automoción te gestionan el plan MOVES y en el resto de los casos pues tú te los tienes que gestionar. Y estamos teniendo unos periodos de casi 12 meses, un año, año y medio. Y volvemos otra vez al cuello de botella, no tienen recursos en la administración para gestionar. Están totalmente bloqueados. Estamos intentando trabajar sin ventanillas únicas y cómo creemos que estas ayudas tendrían que ir directamente cuando tú adquieres un vehículo, que sea el concesionario. Yo creo que apuntas un tema muy importante. Estamos hablando ahora de ayudas, digamos, vinculadas a la compra del vehículo, pero podemos también pensar lo que decíamos antes del tema de la recarga. Al final, hoy en día, todo lo que se vincula con permisos, autorizaciones, todo lo que se relaciona con la administración pública lleva unos plazos que no son los mejores, vamos a decirlo así, ¿no? Y, por ejemplo, pues, montar un punto de recarga puede costar X tiempo y X dinero, pero después hace falta una autorización administrativa. Si esa autorización administrativa tarda meses en llegar, pues el inversor que ha tenido iniciativa y la valentía de hacerlo para intentar hacer negocio en eso que decíamos, que tal y cual, resulta que se encuentra con que lo tiene X meses bloqueado porque le falta un papel. Meses, en el mejor de los casos. Porque le falta un papel y hay datos por ahí, lo sabréis vosotros mejor, de los miles de puntos de recarga que hay hoy en día en España preparados para empezar a operar mañana, que están cerrados porque no tienen autorización. Bueno, pues os doy otro dato del anuario. Creo que es muy importante. Ahora que Fernando, pues teníamos 21.573 operativos de acceso público, ¿vale? No operativos 7.400. O sea que si mañana ese permiso se concediera, incrementaríamos más de un 30%. Estaríamos en 30.000. Pero ahora, no sé si lo he dicho antes, pero durante el año 2023 lo que estamos es que de media 1.000 puntos nuevos operativos ya. Al mes. Al mes. 1.000 nuevos. Con lo cual pues acabaremos el año con cerca de 35.000. Hay algunas empresas que están ofreciendo, algunos fabricantes que están ofreciendo vehículos comerciales de hidrógeno. ¿Las ayudas también las ayudas del MOVES entran también? Sí, también entran. El problema es que entendemos que el vehículo de hidrógeno debería tener un nivel de ayuda, una intensidad de la ayuda algo mayor que el vehículo de baterías, porque es más caro. Entonces, esto no está sucediendo. Y luego, por otra parte, quizás ahora no es tanto como una tecnología incipiente como es el hidrógeno, ya no solo necesita ayudas a la compra, porque obviamente si luego no tienes puntos para repostar, pues va a ser difícil, ¿no? O sea, lo que necesitas es una actividad por parte de la administración pública que vaya encaminada a despertar la demanda, y para esto, pues por ejemplo, las flotas cautivas pues son muy importantes, ¿no? Que es pues como empezamos hace años con el gas natural, pues con los autobuses, los camiones de basura, aquellos, ya sé que hoy estamos hablando más de distribución urbana de mercancías, ¿no? Pero todos estos servicios que además requieren una gran autonomía, que requieren una gran potencia, porque un camión de basura es un camión que para moverlo hace falta mucha energía, ¿no? Este tipo de vehículos que perfectamente podrían tener una propulsión de hidrógeno, y ya digo, evitando un poco pues a lo mejor las limitaciones que pudieran tener con una batería, esto corresponde a las administraciones. O sea, no todas las ayudas es darte un dinero para que te compres un vehículo. Corresponde a las administraciones despertar esta demanda, activar las flotas cautivas, y esto implicaría pues el desarrollo de esos primeros puntos de repostaje de hidrógeno, que obviamente luego siempre pueden abrirse al público. O sea, porque esto lo estamos viendo en Europa, ¿no? Pues estaciones de servicio que dan suministro a una flota de autobuses municipales en un determinado slot de tiempo, abren al público pues para que el señor que tiene la furgoneta pues pueda ir a repostar, ¿no? Sí. Me gustaría añadir un último apunte porque hemos hablado bastante sobre los plazos, de las facilidades y demás. En cuanto a las cantidades, evidentemente es fácil decir siempre es poco, ¿no? Siempre puedo decir, oye, yo quiero más, y me dan más y quiero otra vez más. Sí. Eso podríamos llegar hasta el 100%, pues decir, oye, mientras no me den el 100% siempre hay margen para pedir más. Yo creo que no es esa la cuestión, ¿no? Yo creo que sí que haría, sin embargo, es, por ejemplo, compararme con el resto de Europa. Entonces, es decir, porque evidentemente opiniones puede haber tantas como personas. Al final, comparémonos con lo que hacen los demás. Veamos cuáles son las ayudas que hacen en Alemania, veamos cuáles son las ayudas que hacen en Francia y comparémoslas con las españolas. Entonces, yo creo que en el caso del eléctrico la diferencia es clara, pero si ya no vamos al tema del hidrógeno, son
pues el doble, el triple, la ayuda que se percibe, por ejemplo, en Alemania comparado con lo que se O puede sea, hacer el error en España es que el café para todos y todos el mismo café. y un café pequeñito, un café solito pequeño, en taza pequeña, no es un taza de desayuno de estos con leche hasta arriba, ¿no? Sí, hablando, por hacer un comentario rápido, hablando con EFAC, ¿qué es lo que me comentaba Petafar? Pues es terrorífico lo que has comentado antes, el tiempo que tarda. Dice, nosotros lo único que queremos no es, como muy bien apuntas, que nos den más dinero, siempre es bienvenido, pero ese no es el Agilización problema. administrativa. Justo, exactamente. Para todo, para Absolutamente. ayudas, para puntos. La gestión burocrática hay que agilizarla. Y me dio un dato escalofriante, dice, más de una tercera parte de los solicitantes del MOVES, más de una tercera parte, han tardado más de un año en cobrar las ayudas. Es decir, si el 33%, más del 33%, ha tardado más de un año en cobrar las ayudas, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que me decía Petafar? Pues no, coño, lo que pedimos son ayudas directas, como cuando había prevé que directamente sobre la factura, sea el concesionario, que sea a directamente través en el de... momento de la compra de la subvención. Y eso es lo que piden, no piden más dinero. Hombre, lo que se Piden plantea eso. es la financiación privada del Estado, ¿no? Porque Claro. al final estás adelantando el dinero. Pero es curioso porque es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el autoconsumo. Es decir, la instalación de paneles solares, tú tienes unas ayudas, si las tienes, pero espérate, Y aerotermia. porque se está tardando Porque yo soy una- están tardando 2 años en devolverse. Aerotermia y los Quería trenes con terminar Filomena. con vosotros que sois expertos y que habláis sobre todo con clientes. ¿Veis un poco, o sea, cómo veis, creéis que las empresas y los autónomos en España están preparados para toda esta transición energética? Es decir, ¿cómo percibís? Porque evidentemente, tanto desde la NANA, el IBE, los fabricantes están impulsando todo este tema de las nuevas tecnologías, porque además a la fuerza ahorca, ¿no? Pero ¿cómo percibís el feedback de empresas y autónomos? Creo que hace falta, que todavía falta mucho. Falta mucho, yo creo que hay primero eso, vencer la barrera del miedo, y yo creo que hay que empezar con pequeñas prácticas, y luego yo creo que hay otro elemento y creo que es interesante, es decir, probablemente el cambio hacia la electromovilidad o el cambio hacia la descarbonización no consiste en hacer lo mismo que yo hago hoy, pero con un vehículo eléctrico o de hidrógeno o de lo que sea. A lo mejor es un momento, lo mismo que estamos viendo, el tema de los hubs urbanos y una nueva metodología, una nueva manera de hacer la movilidad, a lo mejor pasa lo mismo en las rutas, es decir, y lo mismo con las autonomías, son a veces no suficientes, etcétera. Es decir, yo creo que el transportista, el autónomo, el que sea, pequeña flota, gran flota, tiene que mirar, no tiene que decir ahora, venga, quito esta furgoneta y pongo una furgoneta igual, pero eléctrica, no. ¿Qué movilidad, o sea, qué actividad logística tengo y cómo puedo reorganizarla para adaptarla a una nueva tecnología? Porque probablemente esa organización que tengo hoy, que se adapta a la tecnología que hay hoy, a lo mejor no es la mejor para la tecnología de mañana. Entonces, yo creo que hay que abrir un punto de interrogación mucho más amplio, que es el de redefinir completamente toda la actividad de cualquier empresa de transporte. Evidentemente, no es lo mismo un señor que va a Merca a coger una frutita por la mañana y que la pone en su tienda, que el que tiene una empresa de 600 camiones viajando con tomates desde Almería o Murcia hasta Alemania o Holanda o donde sea. Son conceptos distintos. Pero todos ellos, yo creo que deberían pasar por ese proceso, porque va a ser un cambio total o marcado entre lo que hacían ayer y lo que harán mañana. Eso dentro de un sector, como es el de la distribución y de transporte, con estructuras y con funcionamientos tremendamente tradicionales. Es decir, que por eso veía esta mañana el retroceso que hay de la digitalización de las empresas de transporte, porque los propios empresarios no entienden la digitalización de su empresa como un tema que deben afrontar inmediatamente, sino, bueno, ya llegará, o ya lo hará mi hijo o mi primo, pero no es un tema... Puedo dar, sin ánimo de ser crítico, dar un ejemplo que me sorprendió. Un transportista de renombre que tiene camiones de distintas marcas. Un día queríamos hacer trabajar sobre un poco sus gestiones de flotas de tráficos y demás, y resulta que tiene 3 sistemas, tiene telemática, o sea, eso está bien, tiene telemática, pero tiene 3 sistemas distintos y no hablan entre sí. Entonces tiene los de la marca tal, los tiene con la herramienta de la marca A, los de la marca B con la marca B y los de la marca C con la marca C. Entonces, claro, dices, y ahora, pero tú esto, ¿cómo puedes organizar tu empresa con esto? Es un poquito caótico. Entonces intentan hacer cosas, pero falta mucho. Falta mucho. Una cosa que se llama hojas de Excel, que juntas todos los datos, te tiras unas cuantas horas. Sí, claro, pero tenemos inteligencia artificial y tenemos modelos tal. Y claro, entonces hay que hacer un cambio. Yo creo que el cambio de modelo no solamente es decir quito gasoil y pongo electricidad, hay que cambiar todo el ecosistema.
Yo, Perdón, sí, no sé si mucho. Totalmente de acuerdo, y además yo creo que hay una falta de información También. y de concienciación. O sea, es que se desconoce totalmente y nos quedamos en me prohíben entrar en zonas de bajas emisiones, me están obligando a cambiar. No hay un portfolio de diferentes tecnologías que pueda. Yo creo que hay que poner a disposición, y esta es una de las jornadas que yo creo que tiene ese ánimo, el desmitificar, ¿no? El dar a conocer algo que dice, no hay puntos de recarga, pues parece que sí, y es muy caro el coche, pues parece que no tanto, ¿no? O sea, quiero decir, y yo creo que hay una intoxicación, una mala información, que yo creo que si verdaderamente estás dispuesto a cambiar, como dices tú, a dar ese paso de evolución, porque al final la transición energética es que estamos en un sitio y caminamos hacia. Pues hay que ir con esas nuevas tecnologías, esa nueva digitalización, esas nuevas formas que me van a hacer la vida más fácil, ¿no? En definitiva. Es que es un poco, también desde el punto de vista de Arnam y desde el punto de vista del IBE, ¿pensáis que hay demasiado ruido en torno a todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas tecnologías? Y ruido no bueno, exactamente, sino que se está mal informando, supongo que interesadamente, porque la mala información no surge. Bueno, y muchas veces es el no querer, ¿no? Como digo, el orgullo de la ignorancia. Oye, si verdaderamente tienes intención de conocer pues, lo que es la movilidad eléctrica, movilidad libre de emisiones, entérate, ¿no? Infórmate, no te quedes con los ruidos que estás oyendo. Sí, yo creo que y estamos encantados de participar en estas jornadas, poder dar luz y si nos dijeran nuestros oyentes que hemos conseguido algo, ¡ay, qué curioso, qué interesante! Pues seríamos felices, ¿no? Os pediría para finalizar yo con un una titular, de cada uno de vosotros, que me diga un titular de cómo veis el tema de esta transición energética, pensando en el hidrógeno, pensando en la batería. ¿Te parece eso? Sí, pues una frase diría, la descarbonización es posible ya, hoy batería, mañana hidrógeno. Y yo añadiría el biometano, que ya sé que hoy estamos hablando de electromovilidad, pero teniendo en cuenta que estamos en un foro de furgonetas donde hay un buen porcentaje de furgonetas que hoy están propulsadas por GNC, creo que es muy importante destacar que hay una solución inmediata para descarbonizarse y para ser neutro en emisiones mañana, que es empezar a usar biogénese, biometano. Y además, ahí el TCO sale. El TCO sale porque no tienes que hacer, ningún tipo de inversión, ni en la estación de suministro, ni en el vehículo, porque en realidad la molécula es la misma. Entonces, solución inmediata. Pero bueno, esto es un paréntesis publicitario. Yo, un poco en línea con lo que dice Fernando, necesitamos todas las tecnologías disponibles para enfrentarnos al gran reto que representa la descarbonización del transporte. Bueno, pues la electrificación es una realidad hoy y ya no es futuro. Yo me quedo con eso. José. Como estamos hablando de vehículos comerciales, que la autonomía no es un problema en absoluto para más del 90% de los usuarios de furgonetas. Pues muchas gracias, Fernando Montagué, muchas gracias Eugenia Sillero, María Romera, Juan José López Alonso, por iluminarnos un poco en este largo camino que todavía supongo que va a haber muchos foros de este tipo para seguir aclarando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Súper interesante. Muy bien. Aquí, por favor.